Una leyenda. Decirle magnífico creo que no sería una exageración. El día de hoy, y porque ustedes lo han pedido, vamos a platicar de una leyenda mexicana de nuestro boxeo. Ricardo López Nava, el Finito López. Ricardo López Nava nació en la Ciudad de México el 25 de julio de 1966, en Tacubaya. Profesionalmente peleó y ganó en 41 ocasiones, 21 veces por nocaut. Y como amateur logró un récord también sorprendente, 40-0-0. Su historia en el pugilismo inicia en 1973 más o menos. Y les voy a relatar un extracto del libro De Puño y Letra, Historias de Boxeadores de Alejandro Toledo, donde Ricardo Finito López Nava narra en carne viva su experiencia y sus acercamientos con el boxeo. Iba a cumplir 7 años. Le pedí a mi padre que me llevara a un gimnasio de boxeo. En la escuela era peleonero inquieto. Cuando vi que había un deporte de guantes, de puños, me dije, eso es para mí. Y en ese tiempo andaba de campeón del mundo Miguel Cantó. Estaba también mi ídolo, el Mantequilla Nápoles. Ricardo vio el cinturón de Miguel Cantó en una fotografía del periódico y le dijo a su papá, cuando sea campeón del mundo te voy a regalar un cinturón como ese. Sí, hijo, ándale, ponte a limpiar los extensibles, le decía el papá. Vamos por el viaducto Río de la Piedad. Tomamos Parque Lira y nos detenemos justo frente a la relojería La Perla de don Magdaleno López. Don Magdaleno López, el papá de Finito López. A la vuelta, en la calle Martí, está la casa. Es pleno barrio de Tacubaya. La profesión de Ricardo se definió tan pronto, a los 7 años. Antes, en el cruce de viaducto con Insurgentes, Finito López había dicho, pues me gustaban mucho los golpes, me gustaba dar golpes, no recibirlos. Los golpes duelen mucho. Eso lo sabía mi madre, que se opuso con todo su corazón a que yo boxeara. Ricardo López habla con tal seriedad, tal convicción, que es difícil poner en duda lo que parece una exageración. Dice que le dijo a doña Ana María, para convencerla de su pasión por el deporte de los guantes, lo siguiente: mamacita, yo traigo aquí dentro un león y quiero pelear. Y el cachorro fue llevado al gimnasio Avenida, en lo que ahora es el eje central y entonces era Niño Perdido. Ahí entrenaban Salvador Sánchez, Romeo Anaya, Octavio Famoso Gómez, Eliseo Cosme. Entonces, si no había peleadores en casa, ¿de dónde le nació tal entusiasmo a Ricardo? Pues de aquí. Dice el libro De Puño y Letra, Historias de Boxeadores de Alejandro Toledo. Dice, ver box en mi casa era como un día de fiesta. Cuando había pelea de campeonato del mundo, mi papá hacía cena y nos sentábamos frente al aparato de televisión. Por su espíritu inquieto o bravucón, Ricardo fue expulsado de varias escuelas. No obstante, terminó la preparatoria y tuvo entonces el titubeo de seguir en el pugilismo o inscribirse en la universidad. Su madre le decía, mira hijo, de 1000 que entran a la universidad poniendo dedicación, constancia y responsabilidad, llegan los 1000 a la meta. Y de 1000 que entran al boxeo poniendo constancia, dedicación y responsabilidad, a lo mucho llega 1. Ese tiempo que inviertas va a ser un tiempo perdido, le decía a su mamá. A lo que Ricardo Finito López respondía, sí mamacita, pero a mí me gusta el boxeo, yo quiero pelear. Su gran escuela la había encontrado muy pronto en el gimnasio Lupita con Arturo, el Cuyo Hernández, cuando Ricardo tenía apenas 9 años. Ponte a hacer lo que sabes, le dijo Antonio Torres Bombela cuando se presentó en el Lupita. Se puso a sombrear en el espejo. Se puso a hacer sombra. No, pues no sabes hacer nada, mano. Su primera pelea fue en Altamirano Guerrero. Ganó por nocaut en 2 rounds. Recibió de paga 15 pesos. Su padre lo acompañó y recuerda la impresión de ver tanta gente en una arena. El sonar de la campana, los golpes, la sangre, y lejos de darle miedo, ese ambiente le atrajo y le gustó. Le programaron desde entonces peleas de botana y estuvo en varios torneos de guantes de oro.
Antonio Torres y Cuyo Hernández fueron llevando la carrera de Ricardo López poco a poco bajo la ley del pastel. La ley del pastel nos dice que todo a su debido tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. El Cuyo le aplicó la ley del pastel y según el libro de Alejandro Toledo, ¿cuál es la ley del pastel? ¿Cuánto tiempo estuvo listo ese pastel? Dice, como un año después, el Cuyo me peleó en la Arena Coliseo y salió a relucir mi inexperiencia, lo verde que yo estaba. Fue contra Javier Alonso el 15 de agosto de 1987. Gané por decisión en 10 rounds y el Cuyo le dijo, tengo que descansarte, muchacho, porque tú vas de más a menos y el boxeador debe de ir de menos a más y tú vas al revés. Y Ricardo López estuvo parado un año. Continúa narrando el libro. Supe aguantar, nunca dejé de entrenar, nunca me rendía. Y los amigos le decían, no vayas a entrenar hoy, hombre, ¿para qué vas? Un día que pierdas, ¿qué te quita? Pero él persistió y en su siguiente pelea, 30 de julio de 1988, contra Fermín Rivero, noqueó en el tercer round y la espera tuvo su recompensa. Todo un maestro el Cuyo Hernández, así como don Ignacio Bernstein, que ya lo veremos más adelante. Arturo Hernández fue maestro y fue profeta de Ricardo López. Luego de tenerlo encerrado un año en el gimnasio con trabajo de fortalecimiento físico haciendo pesas, le exteriorizó los siguientes augurios. Mira, chamaco, para 1990 vas a ser campeón del mundo. Y le dijo a su mamá, a doña Ana María, señora, cuídelo porque este muchacho va a ser muy grande. ¿Hay modo de fechar los atisbos, las profecías del Cuyo? Mediados de 1988, Ricardo El Finito López se convirtió en campeón mundial de peso paja el 25 de octubre de 1990. Y después de ser campeón, Ricardo Finito López tuvo un peregrinar, un calvario de entrenadores. Estuvo de entrenador en entrenador y su peregrinar posterior de Ricardo López por los gimnasios concluyó en el Román Zaragoza, en el Romanza, a donde se presentó muy propio con don Ignacio Bernstein y narra el libro de Alejandro Toledo, de puño y letra, Historias de boxeadores, lo siguiente. En su oficina del Romanza había contado don Ignacio Bernstein. Aquí llegó una vez Ricardo López, sí, eran como las 4 de la tarde, estaba yo sentado en mi escritorio. Ni agua va. Atrás de Ricardo venían su papá y su hermano. Señor Bernstein, ¿me permite un segundo? Quiero hablar con usted. Yo le dije, sí, cómo no, pásele, dígame. Pues con la noticia de que quiero entrenar con usted. ¿Quién es tu manager? Yo manejo mis cosas. Mira, le dijo don Ignacio Bernstein, te voy a ser sincero, chamaco. Es imposible que entrenes con nosotros. ¿Por qué? Le preguntó el Finito López. 1. Cuando entreno a un peleador, yo le digo lo que voy a hacer técnica y físicamente, y tú ya tienes un preparador físico. 2. Yo cobro, digo lo que voy a ganar. Y 3. Me gusta la disciplina. Vete y medítalo. Y al mes regresó el Ricardo Finito López al Romanza y llevaba su maleta de trabajo. Ya estoy aquí, don Nacho. Sí, ya te vi. ¿Y qué? ¿Vamos a firmar el contrato, don Nacho? No, yo no firmo contratos. El día que tú me hagas enojar, tengo total libertad para deshacerme de ti y mandarte la chingada. Por eso no firmamos. Adelante, me gusta. Y para que tú puedas cargar con el 50% de la responsabilidad de una pelea, tienes que hacer exactamente lo que yo te diga, dice Ignacio Bernstein. Así también podrás reclamarme si pierdes. Reflexión final de Ignacio Bernstein en el Romanza. Dice, Ricardo López es un muchachito que a veces me cae gordo por exagerado. Si tiene que correr 8 kilómetros, corre 12. Si debe entrenar 6 rounds, entrena 8. Termina fatigado, pero satisfecho. De puño y letra de Alejandro Toledo es un librazo que todo fan del boxeo debe de leer. Trae unas anécdotas increíbles. En el principio, mis amigos, fue el cinturón paja de América, luego el del Consejo Mundial de Boxeo. Y ese es el camino ascendente de la leyenda, el magnífico Ricardo Finito López Nava. También hay fechas precisas, días personales que guardar. 1. El 7 de noviembre de 1989, frente a Rey Hernández en la Arena México. Otra pelea, el 25 de octubre de 1990 contra Hideyuki Ohashi en Tokio, en Japón, donde hasta le hicieron un anime, el famoso Ricardo Martínez. Hajime no Ippo es un manga muy famoso de boxeo.
En su tiempo fue, en serio, realmente un exitazo. Yo lo he disfrutado, yo vi toda la serie completa de Hajime no Ippo. No tiene desperdicio, está buenísimo. Si eres fanático del manga, si eres fanático del boxeo, quieres ver algo bueno, entretenido, Hajime no Ippo es una muy buena opción. Y en este manga hay un personaje llamado Ricardo Martínez, y Ricardo Martínez es el gran campeón mexicano. Ricardo Martínez está inspirado en ni más ni menos que la figura de Ricardo el Finito López, y en este episodio Ricardo Martínez enfrenta al campeón de Japón, Eiji Date. Esta pelea en Japón particularmente puso a Ricardo Finito López en el radar internacional. Hizo un boom, les encantó su estilo de boxeo, les encantó cómo terminó con su campeón, tanto que se inspiraron en hacer un anime. Y aquí en el libro de Alejandro Toledo, de Puño y Letra, les voy a leer un episodio de esa batalla en Japón. Dice: en aquella pelea en Tokio, su padre, el padre del Finito López, el gran relojero Magdaleno, le dijo: aquí mi hijo, la gente vale madre, van a apoyar al otro, van a apoyar al local, usted no se fije, tiene que demostrar quién es usted. Y en el quinto round, el fin de la pelea y comienzo de un reinado, el referee decreta al campeón fuera de combate. Y en el cuadrilátero, Ricardo salta de gusto y su padre recuerda: cuando llegamos a Japón, lo que hizo Ricardo fue seguirse preparando y rezar mucho ante sus santos y ante su mamá. Luego, cuando ganó el título, fue algo muy bonito, la satisfacción más grande que he tenido. Y al Finito le parece curioso lo que sigue. Dice: cuando me fui de México no había nadie en el aeropuerto. Cuando regresé, aquello estaba lleno de periodistas. Eso me sorprendió, el cambio entre el ser y el no ser nadie. Y tiene 6 años como campeón. No quería ser flor de un día, pero cuando me preparo para una nueva defensa, doy todo. Si quieres conocer más a fondo la vida de tus boxeadores favoritos, yo te recomiendo que leas De Puño y Letra de Alejandro Toledo. No tiene desperdicio. Muchísimas gracias si te quedaste hasta el final del video. Los que se quedaron hasta el final del video, muchísimas gracias, porque significa que realmente les gusta este video. Y para ustedes va esta petición: compartan este video por favor en todas sus redes sociales. Tenemos que llegar a 20,000 suscriptores para enero, y yo espero que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes que compartan estos videos, vamos a llegar a 20,000 suscriptores muy pronto. Y quédense con nosotros porque les tenemos muchísimas sorpresas. Richie, un abrazo enorme, te mando un abrazo carnal y estamos en contacto.